Hubo un cante que se fue y que volvió. Se fue desde las fraguas hasta las calles, desde las calles hasta los teatros, desde los teatros hasta el debate. Porque el flamenco gitano no nació siendo discutido, nació siendo vivido. Y el día que empezó a ser discutido, ese día empezó también a ser peligroso. ¿Gitano o payo? Llevan siglos preguntándolo en los patios, en los tablaos, en los despachos académicos, como si el flamenco fuera una herencia que hay que partir por la mitad, como si el dolor tuviese apellido. Hoy vamos a meternos en esa guerra, una guerra que casi nadie quiere nombrar, porque nombrarla obliga a elegir, y elegir en el flamenco siempre ha sido arriesgado. Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Esto es Flamenco La Peticabra y mi nombre es Patricia Caballero Fernández. Hoy vamos a meternos en esa guerra, pero antes de desenterrar esas raíces, si crees que el flamenco merece este respeto, únete a la comunidad de La Peticabra. Suscríbete para que el flamenco auténtico brille con más fuerza en YouTube. Año 1425, o quizás antes. Los historiadores aún no lo han cerrado con precisión. Los primeros gitanos pisan suelo español. Todavía no era España. Llegan desde el norte de la India. Atraviesan Persia, Armenia, los Balcanes, Francia. Llegan con su música, su lengua y sus manos llenas de forja y canciones que nadie había escuchado antes en estas tierras. Llegan con su forma de ver el mundo y su manera de entenderlo, su nomadismo. Hay que entender que venían de un éxodo obligado, venían perseguidos. En ese éxodo, ellos fueron grandes guerreros, pero también entendieron de ganado, tuvieron que aprender a comprar y a vender. Eran grandes tratantes de ganado, pero también su cultura, al ser nómada, era eminentemente oral. Por lo tanto, todo giraba en torno a sus canciones, a su música. Eran grandes músicos, grandes intérpretes. En los lugares a los que fueron llegando también, por todos los lugares a los que fueron llegando, se fueron mezclando. Por eso hay gitanos de ojos claros. Los documentos históricos los llaman egipcianos. De ahí viene la palabra inglesa gypsy, de egipcianos. Este origen se debe a una confusión histórica, ya que cuando el pueblo romaní, también conocido como pueblo rom, empezó a entrar a Europa en la Edad Media, se presentaron como peregrinos oriundos de Egipto Menor. La sociedad europea los asoció con ese lugar y adoptó esa palabra, algo que ocurrió de manera similar en el español con la palabra gitano, la fonética derivada de egiptano. Esta comunidad lleva más de 600 años aquí. Sí, más de 600 años. ¿Cuántos siglos necesita una comunidad para dejar de ser considerada ajena en su propio territorio? El debate entre flamenco gitano y flamenco payo no es un debate sobre música, es un debate sobre pertenencia, sobre quién tiene el derecho de reclamar algo como suyo. Y ahí es donde el flamenco se convierte en campo de batalla. Pero hay algo que este debate casi siempre olvida. El flamenco no es un objeto, no es una posesión. El flamenco es una manera de estar en el mundo, y las maneras de estar en el mundo no tienen dueño. ¿Tú crees que la música puede tener dueño? ¿Que pertenecen a quien la vive? Escríbemelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Durante siglos, el cante más profundo, la seguirilla, la soleá, las tonás, los martinetes, las carceleras, las bulerías, no salieron de las fraguas, no salieron de esos lugares, no salieron a la calle, no se explicaron. Y esa no explicación no era ignorancia, era pura estrategia. Los gitanos protegieron su música porque su música era lo último que nadie podía quitarle. La tierra no.
la libertad tampoco, la dignidad a veces tampoco, pero la voz la guardaron como un tesoro dentro de la familia, de generación en generación, como un secreto custodiado que solo se enseña cuando se confía. Édouard Glissant, el pensador martiniqués, llamó a esto el derecho a la opacidad, el derecho de una cultura a no ser completamente transparente para quien la mira desde fuera, para quien la va a juzgar, el derecho a resistirse a ser explicada del todo. El flamenco gitano ejerció ese derecho durante siglos, y esa resistencia no es un defecto, es el mayor acto de resistencia cultural que existe y que ha ejercido la gitanería. Por eso el cante hondo tiene ese peso que no se puede fabricar, porque viene de un lugar donde no se podía hablar de frente, donde lo que no se podía decir se cantaba. ¿Conoces algún cante que se haya transmitido de boca en boca dentro de una familia y que jamás haya salido a la luz? Cuéntamelo abajo, te leo. ¿Pero qué hace auténtico a un cantaor o a una cantaora, a un tocaor o a una tocaora, a un bailaor o a una bailaora? ¿La sangre? ¿El apellido? ¿El barrio? ¿Su raza? ¿Su cultura? ¿De veras que es eso lo que lo hace auténtico o auténtica? Lo auténtico en el flamenco y en la vida no es lo antiguo ni lo puro, es lo vivido. Es lo que sale por la garganta o por las manos o por los pies con experiencia real detrás, con cicatriz verdadera detrás, con historia detrás. Hay payos que han cantado flamenco con más verdad que algunos gitanos que lo aprendieron, y hay gitanos que han traicionado al flamenco buscando el aplauso fácil del espectáculo turístico de postal. La autenticidad no se hereda, se demuestra cada vez que se canta y uno se deja la piel con la herida. Pero aquí viene el matiz que nadie quiere admitir. La autenticidad necesita un suelo, necesita una tierra donde echar raíz. Y ese suelo, para el cante hondo más profundo, lo construyeron los gitanos en la fragua del siglo XVIII. Eso no lo digo yo, lo dicen Demófilo, García Lorca, Félix Grande, Caballero Bonal, Ricardo Molina, Antonio Mairena, Hipólito Rossi, Bernard Leblon, José Blas Vega, Hugo Schuchard y toda la musicología del siglo XX, y muchos más que nos hemos dejado por ahí. Y aquí llegamos al núcleo de todo, a la paradoja más profunda que esconden las entrañas del flamenco, la que nadie formula con claridad porque incomoda a los dos bandos. El cante flamenco no podría haber existido sin los gitanos, por supuestísimo, pero tampoco podría haber existido sin los payos. Los dos son centros gravitacionales, el uno sobre el otro, girando, tirando, atrayéndose, como un sistema de estrellas binarias, donde si una desaparece, la otra pierde su órbita y se pierde en el vacío. Piénsalo así: si el flamenco hubiese quedado encerrado únicamente, herméticamente, dentro de la comunidad gitana, sin salir, sin abrirse, sin rozarse con el mundo, ¿qué habría pasado? Le habría pasado lo que le pasa a todas las culturas que se quedan solas. Le habría pasado como al dálmata. ¿Sabes qué es el dálmata? ¿Sabes qué le ocurrió al dálmata? El dálmata era una lengua romance que se hablaba en una isla de la costa croata. En el siglo XIX le quedaba solo un hablante vivo. Se llamaba Antonio Udina. En 1898, Antonio Udina murió en una explosión y con él murió esa lengua, para siempre. Nadie la grabó a tiempo, nadie la abrió al mundo. El aislamiento total la mató para siempre. Pero, y aquí está la otra cara de la ecuación, si el flamenco se hubiese entregado completamente a las innovaciones payas, a los gustos del mercado, a las modas de cada época,
también se habría perdido. Se habría disuelto. Habría perdido exactamente aquello que Glissant llamaba el derecho a la opacidad. Habría dejado de ser flamenco para convertirse en otra cosa con un nombre bonito. Así que lo que salva al flamenco, lo que lo mantiene vivo, embestida tras embestida, siglo tras siglo, es exactamente esta tensión, este equilibrio difícil, frágil y extraordinario entre dos fuerzas que se necesitan y que se resisten al mismo tiempo. Los gitanos le da raíz, le da suelo, los payos le da vuelo, aire, y el flamenco, que tiene una gravedad propia, una densidad que no tienen otras músicas, aflamenca a los dos. No se diluye, no se rinde, los absorbe, los convierte en sí mismo. El uno sin el otro no tienen razón de ser, y los dos juntos son el flamenco. Son el yin y el yang flamenco. Eso, precisamente, eso es la paradoja flamenca de este guión hoy. ¿Con cuál de los dos centros gravitacionales conectas más? ¿Con la raíz gitana o con el vuelo payo? O, sencillamente, con los dos. Escríbemelo en comentarios. Te leo. Hay un pensador que lo entendió antes que casi nadie. Édouard Glissant, martiniqués, filósofo de la diferencia. Para él, las culturas no son fortalezas, no son trincheras, no son territorios sellados, son ríos que fluyen, y los ríos se mezclan cuando se encuentran. Los arrabales de Triana, los puertos de Cádiz, los hornos de la fragua del siglo XVIII, esos lugares no eran espacios de tolerancia romántica, eran espacios de presión, de pobreza compartida, de heridas que encontraban otras heridas, porque no está lo blanco y negro tajante. Entre medio del blanco y del negro hay tonos de grises. Glissant lo llama relación, no integración, no fusión, sino relación. Un proceso donde las culturas se transforman mutuamente, sin perder del todo lo que son. Lo que él llama criollización, una mezcla imprevisible que no produce algo homogéneo, sino algo radicalmente nuevo. Y aquí es donde está el flamenco. No fue una mezcla limpia, no fue armónica, fue compleja, tensa, marcada por la historia y por la desigualdad, pero también, y esto es lo que no se puede ignorar, marcada por una creatividad que solo surge cuando los que no tienen nada se reconocen en el otro. Y esa es la clave. El flamenco no es el resultado de esa relación, es el proceso mismo. No es la mezcla, es la tensión que dura siglos. Y esa tensión, esa negativa a resolverse del todo, es exactamente lo que lo mantiene vivo. Y esta es la paradoja que lo hizo más brillante y más poderoso. Cuando se creía que el flamenco se iba a perder, resurgió, más brillante y más poderoso. No a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. El flamenco es un campo de batalla. No porque haya que ganar nada, sino porque las heridas que llegaron hasta él eran reales. Y las heridas reales sangran. Y cuando sangran, manchan todo lo que tocan. Y por eso el flamenco sangra. El racismo estructural, las malas praxis políticas y sociales, la marginación, la persecución, la invisibilización, todo eso sangró y sangró en el flamenco. Y es cierto, es innegable. Pero hay algo que ese dolor no puede hacer. No puede jerarquizar heridas. No puede decir, mi herida vale más que la tuya. Mi cante pesa más que el tuyo. Mi sangre es más legítima que la tuya. Porque no hay herida pequeña en el flamenco. No hay herida que no cuente. Y no hay dolor que no merezca su cante. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la herida que más ha marcado al flamenco que tú conoces? Déjalo en comentarios. Me interesa mucho saber desde dónde lo estás escuchando. Y me interesa mucho saber desde qué herida estás hablando. Es cierto que unos pueblos están más apegados a ciertos acervos culturales que otros. Es cierto que el pueblo gitano y el pueblo negro tienen en su historia y en su piel
en sus generaciones una relación especial con la música y que han sufrido en sus carnes una represión mucho más cruda. Y una relación que, a mi manera de verlo, vino a engrandecer el rico acervo musical que ya existía en Andalucía. ¿Cierto? Cierto. Pero esto no es argumento suficiente para juzgar la herida de ninguna de las partes. Porque el debate sobre quién es más puro no es un debate cultural, es un síntoma de inferioridad colectiva. El que necesita demostrar que canta mejor que el negro, que el andaluz, que el japonés, no está defendiendo su cultura. Está defendiendo su miedo a no ser suficiente. Y entonces, en lugar de preguntarnos de quién es el flamenco, ¿no sería más honesto preguntarnos qué aportó cada uno? ¿Y qué creó ese aporte conjunto que ninguno hubiera podido crear solo? El gitano trajo lo suyo, pero el negro trajo lo suyo y el andaluz trajo lo suyo. Y el rico acervo que ya existía en esta tierra los recibió a todos y los hizo más grandes, a todos y a cada uno. Y cada uno de ellos hizo más grande lo que había en esta tierra. Eso no achica a nadie, al contrario, solo el que se siente pequeño necesita que el otro desaparezca. Pero este argumento no funciona solo en una sola dirección. No basta con pedir al gitano que reconozca al andaluz y lo negro. No basta con pedir al negro que reconozca a los gitanos y el andaluz. El pueblo andaluz también tiene una deuda que saldar. El pueblo español tiene una deuda que saldar. Pero no solo el pueblo español. Las instituciones, el Estado, tienen una deuda muy grande ante ambos pueblos, el negro y el gitano. Porque el legado gitano, morisco y negro en esta tierra no fue un añadido, no fue un préstamo, no fue una influencia exótica que enriqueció algo que ya existía. Fue algo indispensable para nuestra cultura. Sin ello no hay flamenco, pero es que no habría muchas más cosas. Sin ello, el tejido cultural, y hablo ahora de Andalucía, repito, el tejido cultural de Andalucía, el tejido cultural, nuestro ADN cultural, no sería más puro, sería mucho, mucho más pobre. Y esa verdad también duele. Y también hay que cantarla y decirla como la digo yo hoy aquí. ¿El reconocimiento es mutuo o no es reconocimiento? Es deuda, no favor. Y ahora, ¿crees que Andalucía ha reconocido suficientemente la herida gitana y negra en el flamenco? ¿Crees que lo ha hecho España? Si estás llegando hasta aquí, si este argumento te está moviendo algo por dentro, compártelo con alguien que esté en esta guerra, con alguien que necesite esta conversación. Y cuéntame en los comentarios, ¿con quién crees que está la deuda más grande? Este vídeo no es un vídeo para que la guerra crezca, es un vídeo para reconocernos. Desde aquí no estoy pidiendo una guerra, estoy pidiendo una paz. Una paz para que nos miremos entre todos y nos veamos reflejados en los ojos de los otros. Pido paz. Pido que el flamenco no sea un campo de batalla. Pido que el flamenco sea ese lago, ese río que siempre hablo, donde todos podamos meternos de cuerpo entero y nadar tranquilamente sabiendo que no hay ningún peligro. Y entonces, ¿qué queda? Cuando despojas al flamenco de la guerra por la propiedad, cuando quitas la bandera del apellido y de la raza, cuando dejas de preguntar de quién es el dolor de la gente de abajo, no del sistema que creó las trabas para que hubiera afrentas en vez de reconocimiento, queda la herida compartida, la herida que reconoció a la otra herida, y en ese reconocimiento creó algo nuevo, algo que no era de nadie porque era de todos, de todas las partes. El gitano no necesita al negro para sentirse menos, el andaluz no necesita al gitano para sentirse menos, y el negro no necesita a ninguno de los dos para sentirse menos. Cada uno trajo lo que tenía, su herida, su ritmo, su manera de no morir en la música, o por qué no, de morir en la música. Y juntos crearon algo que era más grande que los tres. Cada vez que el flamenco se ha creído que iba a morir, ha resurgido de sus cenizas más brillante y más poderoso.
no a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Esto, precisamente esto, es la paradoja flamenca. Si este vídeo ha resonado contigo, dale a like, suscríbete, dale a like, comenta y comparte, porque estamos aquí para respirar flamenco, para pensarlo, para vivirlo y para que no muera de su propia herida. Esto es Flamenco La Paticabra y mi nombre es Patricia Caballero Fernández y nos vemos en el próximo vídeo.